A ver, es curioso cómo somos, ¿no? Que buscamos activamente, bueno, sentir miedo, pagamos por entrar en sitios que nos van a asustar, nos quedamos ahí pegados al sofá viendo una peli de terror o leemos cosas que sabemos que nos van a dejar, pues, un poco inquietos por la noche. ¿Qué sentido tiene buscar algo que es, por definición, una alarma, un aviso de peligro? Es raro, cuanto menos. Y justo eso, esa paradoja es lo que vamos a intentar desgranar hoy. Tenemos aquí un análisis muy interesante sobre la psicología del miedo y el placer, y la idea es entender por qué, bueno, por qué una parte de nosotros parece disfrutar de sentir miedo, siempre que sea seguro, claro. ¿Qué teclas toca el terror para que nos guste? Es que ahí está el kit de la cuestión en lo de seguro. Lo que sugiere este material es que el terror que consumimos por voluntad propia, ya sea cine, libros, videojuegos, es como si hackeara nuestros instintos. ¿Cómo que los hackeara? Pues sí, aprovecha esos miedos básicos, esas respuestas automáticas que tenemos grabadas, para crear experiencias muy intensas. Inmersivas. O sea que juega con nuestro sistema de alarma interno. Cuando vemos una escena de máxima tensión, nuestro cerebro se lo traga, aunque sepamos que no es real. En gran medida, sí. A nivel físico, la respuesta es muy parecida a la de una amenaza de verdad. Se activa la respuesta de estrés, la de luchar o huir. Ajá. Y eso implica, como dice la investigación, pues una descarga de hormonas importante. Se empieza a liberar adrenalina, noradrenalina, todo ese cóctel químico que nos prepara para reaccionar. La montaña rusa fisiológica. Esa tensión, el corazón a mil. Pero si es estrés, ¿dónde está el placer? Porque el estrés normalmente no es agradable. Muy buena pregunta. Y ahí está la clave de la paradoja. Porque resulta que, junto con esa respuesta de estrés, el cerebro también puede liberar dopamina. Dopamina, la del placer. Exacto. El neurotransmisor del sistema de recompensa. Parece que se libera sobre todo en los momentos de alivio, ¿sabes? Cuando baja la tensión o superamos el susto. Es como si el cerebro dijera, bien, has sobrevivido, aunque fuera de mentira. Es una mezcla potente, tensión y recompensa. Entiendo. Un subidón químico que mezcla alerta y satisfacción. Vale, pero más allá de la química del momento, ¿qué pasa después? Porque la sensación no termina justo ahí, ¿verdad? A veces queda algo. Exacto. Y ese es otro punto clave que el análisis destaca, la descarga emocional, o la catarsis, como se suele llamar. Una vez que la amenaza desaparece y nuestro cerebro confirma que estamos a salvo, pues sentimos un alivio muy intenso. El cuerpo pasa de estar súper alerta a relajarse. Y esa transición, esa liberación de tensión, puede ser muy placentera, casi eufórica a veces. Como quitarse un peso de encima, pero a lo bestia. Y supongo que esa sensación engancha, ¿no? Sin duda. El material sugiere que puede ser tan gratificante que buscamos repetirla. Pero no es solo eso, ¿eh? Hay otra cosa importante. Estas experiencias nos dan un espacio para explorar nuestros propios miedos, los más profundos, los más personales, pero desde la seguridad. Entendido. Es como mirar al abismo pero sabiendo que hay una red debajo. Me gusta la idea del laboratorio seguro para los miedos. Porque todos tenemos miedos, ¿verdad? Algunos muy comunes, otros muy nuestros. Miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a perder el control, a la muerte. El terror nos deja enfrentarlo sin riesgo real. Justo eso. Funciona como un entrenamiento emocional. Podemos ver representaciones de lo que nos aterroriza, la vulnerabilidad, la soledad, la muerte, y procesar esas emociones en un entorno controlado. ¿Ya? El análisis apunta que esto puede tener hasta un punto terapéutico, quizá. Una forma de hacernos menos sensibles a ellos o de entender mejor nuestras ansiedades. Nos permite pensar en la fragilidad humana, en nuestra propia mortalidad, pero sin la amenaza real ahí delante. Fascinante. Pero, a ver, yendo un poco más allá, ¿hay alguna teoría psicológica que intente explicar esto de forma más, digamos, estructurada? Sí. El material menciona una teoría muy relevante aquí. La teoría de manejo del terror, TMT, por sus siglas en inglés. Teoría de manejo del terror. Suena potente. Lo es. Viene de la psicología social y existencial, y su aplicación a por qué consumimos terror es, la verdad, muy interesante. ¿Y qué dice, básicamente? Pues, a ver, la idea central aplicada aquí es más o menos sencilla. La TMT dice que gran parte de lo que hacemos está motivado, muchas veces sin darnos cuenta, por el miedo básico a la muerte. Lógico. Sabemos que vamos a morir, y eso crea una ansiedad de fondo.
Entonces, según esta teoría, enfrentarnos a representaciones del terror, de la muerte, del caos, pero de forma segura y controlada, como en una película, podría ser un mecanismo psicológico para manejar esa ansiedad. ¿Cómo? ¿Viendo cosas horribles nos ayuda a tener menos miedo a morir? No sé, suena raro. No es que quite el miedo, sino que nos permite gestionarlo simbólicamente. Al exponernos a la muerte o al peligro de forma ficticia y sobrevivir, porque sales del cine o cierras el libro, podríamos estar reforzando sin querer nuestras defensas psicológicas contra esa ansiedad. Ajá. Es como si, al enfrentar el terror en dosis pequeñas y controladas, fortaleciéramos nuestra sensación de control o nuestra visión del mundo, que es lo que nos protege de la angustia existencial. Ver el caos en pantalla, paradójicamente, puede reforzar nuestra necesidad de orden y sentido en la vida real. Vaya, eso sí que le da otra dimensión a elegir peli de miedo el viernes por la noche. No es solo buscar el subidón o el susto, podría ser como un ejercicio psicológico existencial sin darnos cuenta. Increíble. Y sabiendo todo esto, la pregunta es clara. ¿Cómo usan esto los creadores de terror? ¿Cómo aprovechan estos mecanismos para meternos el miedo en el cuerpo de forma eficaz? Pues lo hacen de formas muy estudiadas y a menudo muy sutiles. Una herramienta clave es la atmósfera. Los buenos creadores de terror son maestros en manejar todos los elementos para crear tensión y mal rollo. Claro. Piensa en el sonido. No solo los golpes fuertes para el susto fácil, el jumpscare. También el silencio que inquieta, los sonidos bajos que molestan casi sin que te des cuenta, o la música rara que te pone en alerta. Es verdad, a veces el silencio da más miedo. Exacto. O la iluminación. Las sombras, la oscuridad que esconde cosas y activa miedos primitivos, los contrastes fuertes, hasta el color. Y el ritmo, por supuesto, la tensión que sube poco a poco, el slow burn que juega con la espera, o los cambios bruscos que te descolocan. Todo está pensado para conectar con nuestras respuestas más básicas y mantenernos alerta y vulnerables, pero de forma controlada. Y dentro de todo eso, el análisis que manejamos menciona específicamente el terror psicológico. Ese juega en otra liga, ¿no? No se basa tanto en enseñar lo feo, sino en sugerirlo. Así es. El terror psicológico se enfoca más en la mente, en lo frágil que es la percepción, la identidad, la cordura. En vez de sangre y monstruos, explora los horrores internos, la paranoia, la obsesión, la culpa, la locura. Juega mucho con la ambigüedad, con la sugestión. Muchas veces, lo que no se ve, lo que solo se intuye, o lo que te imaginas tú, es lo que más perturba. ¿Y por qué crees que ese tipo de terror funciona tan bien? A veces incluso más que el que es súper explícito. Pues porque ataca directamente nuestra sensación de seguridad en nuestra propia cabeza, en lo que percibimos. Nos hace dudar de lo que vemos, de lo que oímos, de si los personajes son fiables, o si lo es el propio narrador. Claro. Es un miedo más insidioso, que se te mete dentro y dura más que un susto. Te obliga a ti, a tu mente, a participar en crear el horror, a rellenar huecos. Y muchas veces nuestros propios miedos son los más efectivos. Además, conecta con el pánico a perder el control sobre nosotros mismos. Tiene sentido. Es como si el monstruo estuviera dentro o en cómo vemos las cosas. Y hablando de temas profundos, otra cosa que destaca el material es que el terror, incluso el más comercial, suele tocar temas universales, temas existenciales importantes. No es solo un parque de atracciones de sustos. Efectivamente. Y esto nos lleva otra vez a lo que decíamos de explorar miedos y la teoría del manejo del terror. Las buenas historias de terror, da igual el subgénero, suelen tocar fibras sensibles de la condición humana. Sí. Pueden hablar del miedo a perder cosas, seres queridos, la identidad, la inocencia, del miedo a lo desconocido, qué hay después de morir, el futuro o otros planos, del miedo al otro, la desconfianza, la traición, o incluso del miedo a nosotros mismos, nuestros lados oscuros, nuestra capacidad para hacer daño. O sea que usan el género como excusa para hacernos preguntas incómodas sobre quiénes somos y qué pintamos aquí. Exacto. Nos enfrentan a nuestra vulnerabilidad, a nuestra soledad, a la posibilidad de que el caos entre en nuestra vida ordenada. Al ponernos en esas situaciones límite, aunque sean de ficción, nos invitan a pensar cómo reaccionaríamos, qué valoraríamos, qué significa ser humano cuando todo se viene abajo. Entiendo. Por eso, a veces una peli o un libro de terror te pueden marcar porque han tocado algo esencial de nuestra existencia. Muy bien. Creo que hemos desgranado bastante bien las claves de este análisis sobre la psicología del miedo y el placer.
Si tuviéramos que resumir por qué nos atrae el terror seguro, parece que es una mezcla de cosas bastante compleja, ¿eh? Definitivamente. Por un lado está la biología pura y dura, esa descarga de adrenalina y dopamina, el subidón de intensidad y recompensa. Por otro, la parte psicológica, la oportunidad de explorar miedos en un entorno seguro, sentir el placer del alivio después de la tensión e incluso, como dice la TMT, manejar simbólicamente nuestra ansiedad ante la muerte. Y sin olvidar el papel del arte, de la narrativa, cómo los creadores usan técnicas específicas para manipular la atmósfera, jugar con lo que esperamos y conectar con esos miedos universales, llevándonos por ese ciclo de tensión y liberación. Exacto. Lo que este material nos deja claro es que el terror controlado es mucho más que un simple pasatiempo. Puede ser una herramienta potente, aunque no nos demos cuenta, para procesar emociones complejas, enfrentarnos a cosas difíciles de la vida y quizá hasta entendernos un poco mejor. Todo desde la comodidad de saber que al final puedes encender la luz o cerrar el libro. Es una forma segura de tontear con el caos. La verdad es que esta exploración, basada en las fuentes, arroja una luz muy interesante sobre algo que parece irracional a primera vista. Nos da claves para entender mejor esa fascinación extraña por lo que nos asusta. Y quizá para dejar una última idea ahí flotando, podríamos plantear una pregunta, ¿no? Basada en todo esto. Si aceptamos que el terror es ese espacio seguro para explorar miedos y ansiedades, ¿qué podría decir de nosotros el tipo concreto de terror que preferimos? O el que evitamos a toda costa. ¿Podría esa preferencia por los fantasmas, los asesinos en serie, el terror psicológico, lo sangriento, o nuestra aversión a alguno de ellos, ser como un espejo de nuestras ansiedades más personales, de nuestras preguntas existenciales sin respuesta, o incluso de cómo nuestro inconsciente intenta lidiar con ellas? Es algo para darle una vuelta la próxima vez que sintamos la llamada de lo oscuro.